Muy bien. Me encanta ver que estáis animados aquí, hablando los unos con los otros y me sabe mal realmente pararos. Pero, si no, después se nos hacen las tantas. Muy bien. Así que volvemos a retomar este tema de conociendo a Dios y estamos metidos en la doctrina del bautismo. Entonces, tenemos aquí... ¿A alguien le gustaría bautizarse aquí? Estas agüitas prometen estas aguas. ¿Qué estáis traduciendo al cabo? Me están ayudando. Muy bien. Bueno, pues ya la semana pasada ya comenzamos con esta doctrina y estuvimos hablando acerca de la explicación y la base bíblica para esta doctrina. Y hoy creo que acabaremos ya con esta doctrina. La semana que viene comenzaremos con la Cena del Señor, ¿sí? Es la siguiente doctrina que tenemos de estas ordenanzas. ¿Alguien se acuerda? Estuvimos hablando un momentito acerca del tema de las palabras, ¿no? ¿Qué dos palabras se utilizan? ¿Alguien se acuerda? Sacramento y ordenanza. ¿Y cuál es la mejor palabra para utilizar? Las dos son igual de válidas, ¿sí? Las dos son igual de válidas, no hay una que es mejor que la otra, solo que si utilizas la palabra sacramento, esa va con un poquito de asterisco, ¿sí? Porque quizás sería bien, especialmente dependiendo con quién estés hablando, de explicar, ¿no? Porque por el mal uso que se da también a esta palabra, de explicar a qué te refieres con esto de un sacramento, ¿eh? Porque no creemos que el bautismo te dé puntos meritorios, ¿no? No te da más puntos celestiales, ¿no? Por hacerlo, o la Cena del Señor, no te da más gracia, ¿eh? No recibes gracia por hacer esto o lo otro. Entonces, en sí misma, hacer estas cosas, no recibes tú más beneplácito divino, por así decirlo, ¿vale? Y por eso hay que ir con un poquito más de cuidado con la palabra sacramentos, porque específicamente pues la Iglesia Católica Romana lo utiliza para los sacramentos que en el caso de ellos sí que dan gracia, ¿vale? Vamos a entonces orar, hacemos un breve repaso así rápido y entramos directamente donde dejamos la semana pasada. Señor y Padre Celestial, te damos muchísimas gracias una vez más por tu palabra, gracias que ahora podemos estudiar lo que en ella contiene y también de esta forma esquemática y específica podemos aprender más de ti y de lo que tú quieres enseñarnos. Te quiero pedir, Señor, que tú también nos bendigas en este tiempo. Gracias por poder estar juntos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, pues estuvimos hablando un poquito acerca de las preguntas que comenzamos la semana pasada, ¿no? ¿Quién debe bautizarse? ¿Cómo se debe hacer? ¿Qué significa? ¿No? Si os acordáis, creo que no llegamos a quién debe bautizarse, si no me equivoco. No llegamos hasta este punto. ¿Cómo se debe hacer? Sí que lo hablamos. ¿Alguien se acuerda cómo? Creo que sí que dice primero, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Para que no se ha administrado aquellos Sí, perdón, sí. ¿A quiénes se debe bautizar? Sí que llegamos, sí. Justo empezamos, si no me equivoco, ¿vale? Entonces, pero bueno, ¿cómo se debe hacer? ¿Alguien se acuerda? Por inmersión, ¿eh? Porque entonces miramos diferentes razones de por qué pensamos que debe ser por inmersión y os acordáis que también os dije, tampoco hay que caer en el debe ser categóricamente, si no eres bautizado por inmersión, no eres bautizado, ¿no? Porque puede darse algún evento en el que, ¿vale? Hay alguien en el hospital, no puede salir del hospital, en el hospital no hay forma de sumergirlo,
pues quiere ser bautizado antes de morir. Por poneros un ejemplo muy extremo, ¿no? Sin embargo, muchas veces siempre hay alguna forma de poder hacerlo. Es intentarlo, ¿vale? Os pongo el ejemplo de mi padre. Va a la cárcel. En la cárcel no tienen bañeras, ¿sí? Entonces hay un hermano que tiene unos barreños grandes, y los lleva un barreño para bautizar. Y claro, lo llevan una vez al año para que, ¿sabes?, quien quiera se bautice. Pero lo ponen en el patio interior de la cárcel, lo llenan y se ponen allí y bautizan a quien quiera ser bautizado. Y mi padre quería comprarse una piscina hinchable, una piscinita hinchable para poder hinchar, que no fuera el barreño este que pesaba un montón. Y pues los bautizaba. Vale, sí, tienen que estar de rodillas. Bueno, pues tienen que estar de rodillas. No es como un bautisterio donde nos cubre hasta la cintura. Bueno, pero estás intentando asemejarte lo más cercano posible a esa inmersión, que es esa muerte y resurrección. Simbólicamente, volvemos a decir, simbólicamente en el bautismo, ¿vale? Entonces, la verdad es que no vamos a hacer mucho hincapié en todo lo que hicimos acerca de lo que ya hemos hablado. Solamente comentaros que la forma que lo pensamos aquí en la iglesia sería la forma bautista, ¿sí? Pues cogiendo el nombre bautista, pero es la forma de pensar acerca del bautismo, sería categóricamente, históricamente, sería la forma bautista, ¿sí? No reformada, ¿vale? Que es básicamente que el bautismo es a personas creyentes que han sido salvas, que reconocen a Cristo como su Salvador y dan esa profesión de fe y lo están exteriorizando, ¿no? Un cambio interno, quieren demostrarlo de una forma externa, ¿sí? Entonces, llegamos hasta el argumento de a quiénes se deben bautizar, y llegamos a este tema de que a los que han dado una profesión creíble de fe, pues esto se llama el bautismo de creyentes. Si no me equivoco, sí que estuvimos hablando acerca de esto. Pues entonces, no sé por qué, yo lo tenía ya que ya no habíamos llegado hasta aquí. Pero bueno, no pasa nada. Os di todos estos... Es que usaste otra presentación. Sí, usé la otra presentación, pero las notas son las mismas. O sea, estas notas son las que tenía, la presentación esta es la original. ¿Alguien tiene esto en sus notas? Argumento del significado del bautismo. Sí, no existe la palabra bautizo. Sí, el símbolo externo del comienzo de la vida cristiana se debe dar solamente a los que muestran evidencia de haber empezado la vida cristiana. Esto parecería casi muy lógico, ¿no? O sea, parecía como muy básico. Pero hay que recalcarlo, porque quizás alguien te dice, no, pero es que yo quiero bautizarme, ya. ¿Qué norma vas a poner para querer bautizarte? ¿Es querer bautizarte por...? ¿No? Es como los niños que quieren hacer la comunión. ¿Por qué quieres hacer la comunión? Por los regalos, ¿vale? O sea, muchas veces la razón que te dan para hacer la comunión los pequeñajos en el cole, ¿no? El bautismo no debe nacer de un deseo de, pues yo quiero tener una fiesta grande con hermanos y tal. No, tiene que ser el deseo de querer demostrar que tú eres creyente a los hermanos de la comunidad y también a los de fuera. Entonces, Gálatas 3:27, si queréis ir aquí un segundito en vuestras Biblias, Gálatas 3:27. ¿Alguien lo quiere leer? Gálatas 3:27. Sí, José Porque Luis. todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. ¿Vale? Entonces, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Pablo aquí está diciendo, primero pasa una cosa y después pasa la otra. Aunque en este versículo, los que estáis bautizados en Cristo ocurre físicamente antes en el versículo, dice, todos los que habéis sido bautizados en Él, de Cristo estáis revestidos. O sea, está diciendo, primero pasa lo de Cristo estáis revestidos y después pasa el bautismo. ¿Sí? O sea, primeramente ocurre que son personas creyentes. Entonces,
Pablo da por sentado que el bautismo es una señal externa de una regeneración interna. Esto no sería cierto en cuanto a los infantes, porque Pablo no dijo, todos los infantes que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es imposible, ¿no? Porque los infantes todavía no han llegado a la fe que salva, ni han dado evidencia ninguna de regeneración. Pablo habla de la misma manera en Romanos 6, este pasaje que tenéis aquí, Romanos 6, del 3 al 4, si alguien lo quiere leer. Como sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, ¿esto se podría decir del bautismo de infantes o no? Estamos aquí abogando para señalizar que esto debe ser para adultos o para los que han dado evidencia de fe en Cristo, ¿sí? Entonces, los que abogan por el bautismo infantil tienen que hacerlo diciendo que el bautismo significa algo diferente. O sea, tenemos un bautismo para los adultos o los que han podido creer, los que han tenido esta firmeza de evidencia en Cristo, y después tienes algo diferente para los niños, ¿vale? Pero ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié aquí? Porque soy un pesado, primero. No. Pero segundo, puede causar mucha confusión. No, es que yo, claro, fui bautizado de bebé. Pero ¿no dijiste que era una iglesia protestante? Sí, una iglesia reformada, una iglesia presbiteriana. ¿Y ahora qué dices? Porque, no sé si te ha pasado a ti, a mí me ha pasado. ¿Y ese bautismo qué es exactamente? Porque no es lo mismo, no puede ser lo mismo. Entonces ahora vamos a mirar rápidamente qué es lo que dicen que es, ¿sí? Entonces, esta es la alternativa que os voy a poner aquí. Esta es la alternativa, el paidobautismo, ¿vale? El paidobautismo. Y es lo que estamos hablando aquí, de que hay personas protestantes en iglesias correctas, buenas, ¿vale? Que creen en el bautismo de infantes, pero vamos a ver que no es salvador. Es otra idea, ¿sí? Es otra idea. Entonces, nosotros nos adheríamos, sostenemos la posición bautista, que es de una persona que ha creído, pero hay otra parte importante de que tenemos que ver, que es la de que es correcto administrar el bautismo a todos los niños pequeños de padres creyentes. O sea, véase, tenemos a Francis y Raquel, ¿no? Que tienen al Calepín, al chiquitín, y lo quieren bautizar cuando es un bebé, ¿vale? Eso nos suena a nosotros mucho a la Iglesia Católica, ¿no? Pero hay muchos protestantes que lo hacen. ¿Por qué lo hacen? ¿Vale? Ahora vamos a mirar el porqué. A esta enseñanza se le conoce como el paidobautismo, y esto es porque la palabra paido significa niño en griego, y bautismo pues ya lo hemos visto, ¿vale? Y también se le llama el argumento del pacto, porque depende de ver a los infantes nacidos como creyentes como parte de la comunidad del pacto, ¿sí? El argumento del que los infantes y los creyentes deben ser bautizados depende primordialmente de los siguientes 3 puntos, ¿vale? El primero es que en el Antiguo Testamento se circuncidaba a los niños. En el Antiguo Testamento la circuncisión fue la señal externa de la entrada a un pacto con el pueblo de Israel. Entonces entraba a esa comunidad, al pueblo de Dios. La circuncisión se administraba a todos los varones israelitas a los 8 días de nacer, ¿vale? Y entonces, las personas que creen en esto del paidobautismo creen que, al igual que se circuncidaba a los niños, pues ahora el bautismo es una forma de decir, forma parte del colectivo de la Iglesia. El bautismo es paralelo a la circuncisión. En el Nuevo Testamento, la señal externa de entrada a la comunidad del pacto es el bautismo. Por consiguiente, el bautismo es la contraparte, esto es lo que creen,
El bautismo es la contraparte de la circuncisión, ¿sí? Y se entiende que el bautismo se debe administrar a todos los niños pequeños de padres creyentes. Negarles este beneficio es privarles de un privilegio, ¿sí? ¿Lo estáis viendo por dónde va esto o no? ¿Sí? Entonces, es una señal de pertenecer a la comunidad del pacto de la Iglesia. El paralelo entre la circuncisión y el bautismo se ve muy claramente, ¿no?, en Colosenses 2. En Colosenses 2, si queréis mirar en vuestras Biblias. Colosenses 2, vamos a mirar del 11 al 12. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Ese es el versículo. Estos versículos utilizan ellos para decir, vale, la circuncisión ahora tiene el paralelo en el bautismo, ¿sí? Porque en esa circuncisión ahora está diciendo, ahora es el bautismo, ¿sí? La circuncisión de Cristo, la resurrección con Cristo. Entonces ellos cogen este versículo para decir, no, esto es como entramos en el pacto ahora. Esta circuncisión la efectuó Cristo y la recibimos al ser sepultados con él en el bautismo, ¿vale? Aquí se dice que Pablo hace una conexión explícita entre la circuncisión y el bautismo. Y la última cosa que ellos también utilizan es el bautismo de familias, ¿sí? Que en el Nuevo Testamento vemos una y otra vez, específicamente tres veces, ¿no? 2 o 3 veces, sí. La práctica de bautizar a familias enteras, ¿sí? Donde dice él y toda su familia, ¿no? Entonces, como él y toda su familia se bautizó, pues tenemos que bautizar a toda la familia, ¿vale? Ahora, quizás en vuestra cabeza estáis pensando, pero me alegro, ¿vale? Pero esa es la idea, que podamos ir a través de esto juntos también, ¿sí? Entonces, tenemos el bautismo de la familia de Lidia. Si queréis esto apuntarlo, no vamos a mirarlo ahora mismo, pero Hechos 16:15. No lo tengo aquí apuntado en el proyector, pero la familia de Lidia, Hechos 16:15. La familia del carcelero de Filipos, hablando de ellos esta mañana, Hechos 16:33. La familia de Estéfanas, en 1 Corintios 1:16. Pablo dice, no bautiza a nadie menos, sino la familia de Estéfanas. También se induce que en Hechos 2:39 se respalda esta práctica cuando la declaración de la bendición prometida del Evangelio es para vosotros y para vuestros hijos, ¿vale? Entonces, vamos a responder esto, ¿sí? Vamos a responder. ¿Cómo lo responderíamos? Entonces, ¿alguien tiene alguna cuestión que le gustaría, brevemente, sin meternos en líos, pero a ver, ¿alguien diría algo acerca de que se circuncidaba en el Antiguo Testamento a los niños? Y entonces, esta es la nueva señal ahora. Porque eso lo usan para decir que hay que hacerlo de infante. Sí. Es que circuncidar de adulto es un poco más chungo, ¿no? Sí, pero el bautismo ahora es la señal de entrada al pacto. Como antes era la circuncisión de los niños, ahora entramos mediante el bautismo. Vale, si nadie no lo tiene muy claro, no pasa nada porque yo tengo notas y lo vamos a explicar, ¿vale? Es cierto que el bautismo y la circuncisión son similares de muchas maneras, pero no tenemos que olvidar que lo que simbolizan también es diferente en maneras muy importantes. El antiguo pacto tenía un medio físico externo de entrada a la comunidad del pacto. Uno llegaba a ser judío, ¿cómo? Al nacer de padres judíos, ¿sí? Por tanto, todos los varones judíos eran circuncidados. La circuncisión no estaba limitada a los que tenían vida verdadera, ¿sí? Una vida interna. No se circuncidaba si tú eras un seguidor
de Jehová. ¿Sí? Si tú estabas... No, tú formabas parte del pueblo de Israel. Y se daba a todos los que vivían entre el pueblo de Israel, no solamente a los que habían nacido de padres judíos. De hecho, esto lo podemos mirar en Génesis 17, del 10 al 13. Vamos a mirar. ¿De padres o la madre? O la madre. La condición de judío viene por la madre. Pero mira lo que dice aquí en Génesis, que esto es bastante sorprendente. Génesis 17, del 10 al 13, dice: este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. ¿Sí? Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. A la edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero al cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Esto incluye a todo el mundo que vivía dentro de la comunidad de Israel. No fueran solamente los descendientes físicos del pueblo de Israel, sino también los siervos comprados que vivían entre ellos. La presencia o la ausencia de vida interior espiritual no hacía ninguna diferencia en la cuestión de que si a uno lo circuncidaban o no. Y debemos darnos cuenta de que la circuncisión se aplicaba a todo varón que vivía en el pueblo de Israel, aunque la verdadera circuncisión, ¿qué dice Pablo?, es interna y de corazón. En Romanos 2:29 Pablo lo dice esto. Es más, Pablo en el Nuevo Testamento explícitamente indica en Romanos 9:6 que no todos los que son descendientes de Israel son del pueblo de Israel. Vamos, estoy parafraseando, no me gusta eso. Romanos 9:6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Vale? Pero bajo el nuevo pacto, esto es aquí, el bautismo es paralelo a la circuncisión. Bajo el nuevo pacto, la situación es muy diferente. El Nuevo Testamento no habla de una comunidad del pacto conformada por los creyentes y sus hijos inconversos, así como parientes y criados inconversos que convivían con ellos. ¿Os acordáis? Acabamos de mirarlo esto en Génesis. Esto eran personas judías y personas no judías que lo circuncidaban porque estaba viviendo en una casa judía. Pero la Biblia en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, no habla nada acerca de eso. En la Iglesia, en el Nuevo Testamento, la única cuestión que importa es si uno tiene fe que salva y ha sido incorporado espiritualmente al cuerpo de Cristo, la verdadera Iglesia. La única comunidad del pacto de la que se habla es la Iglesia, la comunión de los redimidos. Pero ¿cómo llega uno a ser parte de la Iglesia? ¿Cómo entras a formar parte de una Iglesia? ¿Pagando? No. ¿Viniendo el domingo a la iglesia? No. ¿Bautizándote? Esa era una buena pregunta. No. ¿Cómo entras a la comunidad de una iglesia? ¿Cómo formas parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo siendo regenerado, creyendo con el corazón y confesando con la boca. Exacto. Entonces, aunque una persona no se bautice, sigue formando parte del pacto de la comunidad de la iglesia, aunque no se bautice. ¿Vale? Algún bautista me echaría al fuego ya, ¿no? Como la Ariadna también me ataría a la hoguera. Perdón, algunos no estabais, antes me han hecho una entrevista. ¿Qué preferiría? Entonces, es así. Tú puedes formar parte de la iglesia y formas parte de la iglesia en el momento que eres regenerado por el Espíritu Santo y has sido renacido de nuevo. Ahora ya formas parte del cuerpo de Cristo. No es el bautismo. Entonces, es cierto que el bautismo es la señal de entrada a la iglesia. Es una señal, ¿no? Es como un... ¿Sabes? Quiero anunciarlo. Lo estoy expresando.
pero no quiere decir que se debe administrar solo a los que dan evidencia de membresía en la Iglesia, solo a los que profesan fe en Cristo. ¿Sí? Entonces, llegamos a este punto, bautismo de familias. Pero esto es un punto muy interesante, porque yo siempre también había tenido como una pequeña confusión de decir, bueno, ¿toda la familia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? ¿No? Pero claro, tienes que ser coherente con el resto de las Escrituras. ¿Sí? Esto es una coherencia que tienes que llevarlo a su término. Entonces es muy interesante porque los ejemplos de bautismos en el Nuevo Testamento no son realmente decisivos para una posición u otra. Cuando miramos más de cerca los ejemplos que se dan, vemos que en algunos de ellos hay indicaciones de fe que salva en todos los que fueron bautizados, ¿no? Por ejemplo, si miras en Hechos 16:33, vamos a mirar este, que es el del carcelero de Filipos, ¿vale? Hechos 16 y versículo 33. Nos dice: y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Vale? Entonces esto supuestamente apoya que todos los de la casa tienen que bautizarse cuando se bautiza el padre o la madre. ¿Vale? Sin embargo, ¿sí? ¿Qué vemos en el versículo 32? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ahí tienes un claro ejemplo de que todo el mundo escuchó y es muy probable que todo el mundo... En el 34 lo dice, ¿sí? Que creyó con toda su casa. Con toda su casa. Eso es solamente, no solamente él que cree, sino que todos los que creyeron fueron bautizados. Ahora que fue la casa entera, ya nos lo está diciendo el texto. Entonces, si la palabra del Señor fue dicha a todos los de la casa, se da por sentado que todos tenían edad suficiente para poder entender esa palabra que se les estaba dando, ¿vale? Quizás había algún niño más pequeño, pero los niños más pequeños también pueden entender. Sí, a ver, yo digo a veces adulto, pero no tiene por qué ser un adulto. Un niño también puede darse cuenta de su necesidad delante de Dios y convertirse. Yo no tengo ninguna... No hay una edad, ¿no?, límite de para arriba o para abajo. Un niño puede reconocer su necesidad y querer bautizarse porque quiere seguir en los pasos del Señor. Bueno, pues ánimo, ¿no?, hacia adelante. Entonces, en el versículo 34, pues nos dice, ¿no?, que se regocijó con toda su casa de haber creído. Entonces, toda su casa creyó. Entonces, en 1 Corintios 1:16, Pablo habla acerca de que él bautizó a la familia de Estéfanas, ¿os acordáis? Podemos leer también rápidamente. Dice el 1:16, también bauticé a la familia de Estéfanas, de los demás no sé si he bautizado a algún otro. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pues para esto tenemos que resolverlo con ir hacia el final de 1 Corintios. 1 Corintios 16. Para poder resolver este enigma. 1 Corintios 16, 15. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, ellos fueron de los primeros creyentes. ¿Quiénes? La familia de Estéfanas. ¿Quiénes eran? No lo sabemos. Pero dice la familia de Estéfanas. Fueron bautizados, ¿pero por qué? Porque la familia de Estéfanas habían sido los primeros en creer. ¿Sí? Pero claro, si coges solamente este pasaje de no, la familia entera fue bautizada. Ya, pero contrástalo con la familia entera creyó. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, ya acabamos con esto, ¿vale? Pero un argumento final en objeción a la posición paido-bautista se puede hacer al formular una pregunta sencilla.
y es esta. ¿Qué hace el bautismo? ¿Qué nos da? ¿Qué beneficios produce? ¿Sí? Los que creemos que el bautismo de adultos o de personas que han podido reconocer su necesidad y han creído en Cristo, el bautismo simboliza el hecho de que ha tenido lugar la regeneración interna. Pero para los paidobautistas no se puede adoptar esa respuesta. Ellos no pueden decir, significa el símbolo externo de una regeneración interna. ¿Por qué? Porque son bebés. No han podido creer todavía. Entonces, simboliza, lo que ellos dicen es que simboliza una regeneración que ocurrirá en el futuro. ¿Vale? Perdón, si nos ha ido aquí. Una regeneración que ocurrirá en algún momento en el futuro. ¿Vale? ¿Cuándo ocurrirá? No lo sabemos, pero está ya dentro del pacto. Entonces, no produce una regeneración ni simboliza una regeneración real, se debe entender como un símbolo de una regeneración probable en algún momento en el futuro. No sé qué os parece a vosotros eso a mí. A mí, la verdad es que es muy raro. ¿Parece que saben más que Dios? ¿Cómo? ¿Te parece que saben más que Dios? Sí, pues están viendo en el futuro, ¿no? Están Y confirmando. confirmando. O sea, es un, ¿sí? Y también puede dar, cuando lo estaba mirando, yo estoy estudiándolo, me daba la cosa de que puede dar una falsa seguridad de salvación a alguien que nunca ha puesto su fe propia en el Señor, ¿no? Pues yo crecí, lo típico, con padres creyentes, en una casa de creyentes. Ya nos puede pasar incluso a nosotros, ¿no? Y yo crecí en una casa con creyentes y tal y cual. Y yo ya, pero ¿tú has creído o no has creído? ¿Tú has puesto tu fe en Cristo o no has puesto tu fe? Y si además le añadimos a que no, a mí me bautizaron de pequeño y yo estoy dentro del pacto, pues yo creo que eso crearía más lío, ¿no? Más seguridad, confusión, seguridad incierta, ¿no? Porque al final es incierto, no es verdadero, ¿sí? Entonces, hemos explicado antes que el bautismo simboliza regeneración o renacimiento espiritual, pero ¿solo simboliza? ¿Acaso hay alguna otra manera en que también es un medio de gracia, o sea, un medio en que el Espíritu Santo usa para dar bendición a las personas? Pues parecería apropiado que podríamos decir que cuando se realiza el bautismo como es debido, por supuesto que también da cierto beneficio espiritual a los creyentes. No sé cuántos de vosotros habéis asistido a un culto de bautismos. Es una bendición. Escuchar los testimonios y tener a la congregación y poder disfrutar de, mira, este hermano que está siguiendo los pasos del Señor. Eso es un beneficio espiritual, de ánimo mutuo, y cuántas veces algún otro joven que ha visto es, oye, pues yo también me quiero bautizar. Y es un efecto que causa en las vidas de los creyentes que están presenciando ese bautismo, ¿sí? Entonces, hay la bendición del favor de Dios que se recibe mediante la obediencia, así como la alegría que produce la profesión pública de la fe del creyente, la seguridad de tener un cuadro físico claro de lo que es morir y resucitar con Cristo. Es cierto que el Señor nos dio el bautismo para fortalecer y animar nuestra fe, y debe ser así para todo el que es bautizado y para todo creyente que presencia un bautismo. Entonces, cuando tú vas a un culto de bautismos, es esto, es poder presenciar el seguir estos mandatos que Dios ordenó. Y finalmente, el último punto que tenemos aquí es la necesidad del bautismo, ¿vale? Si bien reconocemos que Jesús ordenó el bautismo, en Mateo 28 podemos, ¿no?, ir a todas partes, hacer discípulos, bautizándoles en el nombre. Entonces, es un mandamiento que los bauticemos, o sea, tenemos que bautizar, como también lo hicieron los apóstoles en Hechos 2. No debemos decir que el bautismo es
necesario, ojo, para la salvación. Ya sé que lo he mencionado esto antes, ¿vale? Quizás me repito como un... Quizás no, estoy seguro de ello, me repito muchísimo, ¿vale? Pero, mirad esta frase. Decir que el bautismo u otra acción cualquiera es necesaria para la salvación, es decir, que no somos justificados por la fe sola, sino por la fe más una cierta obra, la obra del bautismo en este caso. ¿Sí? Entonces, ¿la salvación va acompañada con el bautismo? Pues en el momento en que esa persona quiere obedecer al Señor siguiendo los pasos del bautismo, se bautiza. Pero la salvación no está ligada, entenderme, con el bautismo. ¿Sí? Sí. Ahora, hay algo intermedio también, que en Mateo 28 lo dice. Dice, y doctrinar, que es enseñar en doctrina. No es que alguien hace profesión de fe y enseguida es sumergido. Tiene que saber qué es, para qué y por qué. Sí. Y ese es el doctrinarlo, el enseñarle en la doctrina de Cristo, qué es lo que significa y cómo obra en la vida del creyente. Ya. Y es también un compromiso con la comunidad, con la iglesia a la que uno pertenece, ¿no? La iglesia local me refiero. Sí. Sí. Sí, lo estuvimos hablando de esto la semana pasada. Adelante. ¿Semana pasada? Ahí, bueno, es igual. Estuvimos hablando de esto precisamente, de que no era tenemos el bautisterio aquí caliente, cuando alguien procesa le metemos en el agua. No, tiene que haber una enseñanza, tiene que haber un conocimiento de por qué estoy haciendo esto. Entonces, la cuestión es que, claro, muchas personas dicen, bueno, te bautizamos inmediatamente después de ser convertido, porque esto sí que hay algunos movimientos, bautistas con mayúscula, como decía mi padre, ¿no? Bautistas con la B mayúscula, que esto sí que, si no eres bautizado, no eres salvo, ¿no? Si no eres bautizado, no eres salvo. Y claro, eso no lo podemos hacer porque precisamente no somos justificados por la fe sola. Sí tiene que ser así, ¿sí? Entonces, tenemos que tenerlo esto muy claro. El ladrón en la cruz, con su conocimiento limitado, no fue bautizado. Y Jesús nos da la confianza de que una persona no bautizada va a estar con él en el paraíso. Con lo cual, para mí eso es... lo zanja el tema, ¿no? Para mí, personalmente, creo que debería serlo así ¿Que es un mandamiento? Sí. Que al final también de esa forma el bautismo se convierte en una obra. Sí. Porque realmente es que eso, el ladrón no hizo ninguna obra para ser salvo. Entonces, o sea que el bautismo es como ir acatando tu mandato, ¿no? De que tengo que bautizarme, pero eso, o sea, no puede influir en la salvación. Correcto. Es un acto de obediencia. Un acto de obediencia, correcto. Sí. Lo quiero hacer porque amo al Señor y quiero seguir sus pasos, exacto. Entonces, los que arguyen que el bautismo es necesario para la salvación a menudo señalan este versículo, y con esto ya acabaremos, ¿vale? Marcos 16, si alguien quiere leerlo en voz alta. Marcos 16, 16. ¿Alguien? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora qué hacemos con este versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El Espíritu, ese es el bautismo del Espíritu. Pero no lo dice eso. O sea, es lo que lo entendemos de que es el bautismo del Espíritu, pero claro, alguien que cree que el bautismo es esencial para la... Yo, para mí, el versículo te lo dice todo. El que no creyere... ¿Sí? O sea, es la segunda parte. La que tenemos que fijarnos es la segunda parte. El que no creyere, este no será salvo. No es que dice el que no creyere y no sea bautizado. ¿Sí? Pues no está, en el texto no está. Entonces, yo comparto eso, José Luis. Yo creo que es el bautismo del Espíritu Santo en el momento de la regeneración, porque si no, también estamos en las mismas. Es un versículo que no tendría coherencia con el resto de las Escrituras. ¿Sí? Entonces, no podemos forzar a este versículo a decir algo que no dice. Bueno,
Os he dicho que era lo último, pero nos queda uno más. La edad para el bautismo. ¿Cuál es la edad para el bautismo? ¿Tienes que haber cumplido los 18 años de edad para bautizarte? No, por favor. Vale. ¿Cuál es la edad? 26. 90. No. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Hay edad? No. ¿Vale? La Biblia nos habla acerca de familias. Pues es posible que hubiera algún niño más pequeño que creyó de todo corazón. Yo también me quiero bautizar. Da evidencias de ser creyente. Pues porque no se puede bautizar. Ahora, con niños es muy fácil, ¿no?, que se dejen llevar por la emoción o por el amor familiar, ¿no? Entonces hay que tener un poco más de consideración en cuanto a cuando hablas con ellos, es decir, bueno, pues, ¿qué has entendido? A ver, explícame tú, en tus palabras, qué es lo que ha pasado en tu corazón, ¿no? Pero una vez que demuestren, ¿no?, que ellos reconocen su necesidad y se han puesto a los pies del Señor y quieren seguir al Señor en bautismo, y eso es lo que hay en su corazón, yo pienso que es peor decir, no, tienes que esperar hasta que tengas X años, ¿no? Pues hay una iglesia que 18 años, ¿vale? Hay una razón muy específica para esto, y es que en muchas iglesias, lo he comentado antes, en muchas iglesias el hecho de que cuando te bautizas, automáticamente el bautismo es la membresía a la iglesia. O sea, tú cuando te bautizas en una iglesia local, automáticamente te haces miembro de esa iglesia. ¿Sí? Claro, no puedes hacerte miembro si no eres mayor de edad. ¿Sí? Entonces, claro, hacen esperar a todo el mundo hasta que tengan por lo menos 18 años, porque en su constitución tienen que, si no tendrían que modificar su constitución. ¿Vale? ¿Qué me parece? Yo no lo comparto. ¿Sí? Más que nada porque no veo nada que el bautismo indique membresía en la iglesia local, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cada iglesia, pues, lo tiene establecido de esta forma. Emma. ¿Pero qué se practica aquí en la iglesia? En esta iglesia practicamos la doctrina que estamos hablando acerca ahora mismo. Si tú has creído en el Señor Jesucristo, das evidencias después de haber tenido algunas sesiones para asegurarnos de que la doctrina del bautismo, sesiones o sesión, porque a veces pues, podemos haber una sesión comprimida y tal, acerca del bautismo específicamente, ¿no? Y yo cuando hago estas sesiones, pues pregunto específicamente qué es, por qué se quiere hacer, que me den un testimonio de su vida, tal y cual. Y normalmente son personas ya que conocemos ya de más tiempo, ¿no? Y entonces cuando una persona se bautiza es simplemente ese acto de seguir al Señor. No indica que automáticamente se hacen miembros de la iglesia. ¿Sí? ¿Vale? Entonces la edad está abierta, o sea, no hay ningún límite ni para abajo ni para arriba. ¿Sí? No sé si... Y para membresía aquí en la iglesia sí que hay un mínimo de edad, ¿o no? Para membresía son los 18 años, pero eso es legal por la ley de España. Sí, porque no puedes formar... ahora no me acuerdo exactamente la palabrería, pero es algo tipo, no puedes formar parte de un conjunto religioso si no eres mayor de edad. Más que nada por temas de legalidad de religiosos y tal. ¿Sí? Pero no es cuestión nuestra. ¿No? La membresía en la iglesia, aquí, nosotros en la iglesia, es básicamente el decir, yo quiero formar parte de esta iglesia y nuestra membresía es decir, pues, yo quiero colaborar con esta iglesia local. ¿Sabes? Yo estoy viniendo, quiero formar parte y me uno a ese núcleo. Ya está. Es eso. En otros sitios pues es como más... te adhieren de alguna forma más o otra, pero aquí pues tú vienes y te adhieres, ¿no? Si eres miembro o no eres miembro, pues estamos todos más o menos adheridos, ¿no? Sí. Bueno, es un apunte que estaba mirando. Cuando pusiste el versículo de Marcos 16:16, que es verdad que aquí no está, digamos, aclarado lo de el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero me acordé de Juan
cuando a Nicodemo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y creo que esto como que responde a este versículo, porque no es solo eso, bueno, la historia de Nicodemo, no nacer simplemente, sino del Espíritu, nacer de Espíritu. Sí. Lo de agua que dice nadie es que me recuerdo de los hermanos de lecturas, de los de la Cretec y todo esto, que se refiere a la palabra. Correcto. No al agua física, Física. del bautismo, sino de agua, de la palabra y del Espíritu. Entonces, claro, es diferente. No sé. Sí, o sea, la cuestión con estas cosas, yo no sé si seguro que lo he mencionado, pero no podemos coger un versículo y hacer una doctrina sobre ese versículo. ¿Sí? Hacemos doctrina sobre muchos versículos. ¿Sí? Y si hay un versículo que en algo parece diferir, lo más seguro, algo no entendemos. ¿Vale? ¿Sabes? No, pero este versículo, ¿sabes? Con un versículo no hacemos doctrina. Esto es una de las normas de, no sé si, hermenéutica, ¿no? Que con un versículo no puedes hacer una doctrina, porque si no, podríamos decir, Judas fue y se mató. Pues haz tú lo mismo, ¿no? Hay que interpretarlo. Hay que interpretarlo el contexto entero de la Biblia. O sea, no cogemos un versículo por aquí y dices, ¿sabes? O sea, es lo típico de cuándo empezaron los bautistas, ¿no? Este es un chiste. ¿Cuándo empezaron los bautistas? ¿Alguien sabe cuándo empezaron los bautistas? Con Abraham y Lot. ¿Sí? Cuando Lot dijo, dice, tú por tu camino y yo iré por el mío. Ahí empezaron los bautistas, ¿no? Pero no es eso, no es eso, ¿no? Y si cogemos versículos así, pues mira, yo creo esto, pero este versículo, por él solo, tienes que mirar el resto del contexto de la Biblia. No puedes simplemente coger ese versículo y decir, pues yo voy a poner toda mi base en ese versículo. Tiene que ir acompañado con todo el resto, ¿sí? Y muchas veces, cuando hay algo así, que dices, ¿y esto dónde lo han sacado? Verás que es un versículo por aquí, otro versículo por aquí, y lo ligan. ¿Sí? O sea, dicen, no, porque este versículo dice esto y este versículo dice esto. ¿Y el resto qué dice? ¿Sabes? Entonces esto es muy importante. Cuando estemos analizando, es decir, coger todo, ¿cómo es esto que dice? Todo el conocimiento, ¿no? Toda la... se me escapa. Ciencia. Todo el consejo, ¿no? Todo el consejo de Dios. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí por hoy. Y la semana que viene empezamos con la Cena del Señor. Muy bien. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna cosa que quiera comentar antes de acabar? Sí, Emma. El Señor me llamó a la iglesia pentecostal y luego cuando Él me llevó a una iglesia bautista, yo no estaba bautizada todavía, pero hubo una oportunidad por medio del púlpito de llamar a aquellos que deseaban y puesto mi mano junto con dos más, pero de repente no escuché nada más y los dos se bautizaron y yo estaba tan decepcionada porque no sabía qué había pasado conmigo. Pero el día ese me llamó el pastor y me dijo que yo necesitaba aprender más. Y me dio 2 lecciones, una cada mes. Ajá. Y de alguna manera siempre las necesitaba porque pues me enseñaron, me instruyeron qué es el bautismo. Y yo creo que lo vi con mucha más responsabilidad el hecho de llegar a ser cristiano. Eso me ayudó bastante. Nunca pensé que esto iba realmente a ser tan instructivo, conocer a Dios, como lo estamos haciendo, conociendo a Dios. Pero en un año me prepararon el pastor, su esposa y dos ancianos. Estoy hablando hace 15, 20 años, 25 años atrás. ¿Ya? Entonces, a mí me da mucho gusto cuando las iglesias se preocupan por aquellos que van a ser bautizados, porque como en mi caso, yo pensé que no lo necesitaba. Yo lo reconozco ahora que han pasado los años, porque me ayudó a conocer lo grande e inmenso que es Dios y lo vi de una manera como se lo debe ver, perfecto y santo. Y yo creo que si yo hubiera llegado, me hubiera bautizado para hacer uno más a la iglesia, hubiera perdido muchas bendiciones. Pero como dijo el hermano, enseñar. Eso a mí me creo que a muchos nos da mucha alegría, mucha satisfacción personal.
pasa al revés. Cuando yo estaba en México, fue una bautista, y también levanté la mano, tal, y después me bautizaron, pero no me dieron clases. Y eso que era una iglesia bautista. Que yo estaba, yo dije, bueno, pues, la bautista, lo que yo conozco de bautista es que no dan clases. ¿No? Pero claro, a mí me hizo mucho en falta tal vez el bautismo lo entendía correctamente, siempre lo he entendido bien, gracias a Dios, ¿no? Incluso desde el principio se ve que era más un testimonio y una obediencia, ¿no? Pero creo que hay más cosas que me pudieron haber enseñado y que me pudo haber ayudado mucho para luego no, bueno, para tener bendiciones, ¿no? Espirituales y entendimiento. Porque sí, mucho tiempo estuve yo sin entender muchas cosas. La verdad es que yo donde más he aprendido es aquí. Porque bueno, luego mi iglesia se dividió, pues ya mira, ya hacían un poco más las cosas, ¿no? Pero que sí, yo también veo bien que haya un interés, ¿no? Y ahí tal vez es Dios quien ayuda al pastor a entender, a discernir sobre esa persona, ¿no? A través de la oración, no sé. Entonces, porque a mí fue prácticamente uno más en la iglesia, yo fui uno más, yo y mi familia. Así que mi hermano y otros pues todavía no entienden muchas cosas, ¿no? Que sí, bueno, solo queda compartir eso, queda compartir. Sí, acordaos que claro, el hecho de que una iglesia lleve una cierta etiqueta no quiere decir que todas las iglesias que vayas con esa etiqueta serán iguales, ¿vale? O sea, tú puedes ir a una iglesia bautista y pues una iglesia puede ser carismática. De hecho, o sea, puedes ir a una iglesia que ponga bautista y es carismática, en lo que vas a una iglesia, no sé, reformada y, ¿sabes? Puede ser más bautista que reformada. O sea, hay muchos variantes. O sea, las etiquetas que pueden haber en los rótulos hay que cogerlos, especialmente hoy en día que hay tanto mejunje y tanta, ¿sí? Antes quizás las denominaciones estaban mucho más específicas, ¿no? Pero ahora hay mucho movimiento dentro de lo que hay, ¿no? Digo movimiento por no decir mezcla. Que tampoco son bíblicas las denominaciones, eso lo invento mal. Correcto. Pero no nos meteremos ahí, José Luis. Pero estoy de acuerdo. Sí. Bueno, ahí lo dejamos. Muy bien. Pues vamos a orar y espero que esto, pues, poco a poco, pues vayamos ahí ya dándole y que el Señor nos vaya tocando también en nuestra vida y en nuestro conocimiento acerca de Él. Señor y Padre Celestial, queremos pedirte que ahora tú nos bendigas. Gracias por este tiempo que hemos podido pasar también y por tu palabra, la que nos enseña. En el nombre del Señor Jesús.